El gobierno confirmó que se asegurará el derecho a voto en el plebiscito del 25 de octubre, pero atención porque para los infectados con COVID, violar la cuarentena será sancionado. El ministro París advirtió que después de votar puede ser detenido porque está infringiendo una norma específica que dice que una persona con coronavirus no puede salir de su casa. Controversia por anuncios de fiscalizaciones dentro de los hogares para hacer respetar el número de visitas en fiestas patrias. La autoridad sanitaria dice que ante delito flagrante se puede entrar a las casas para hacer cumplir la ley. En las carreteras miles de personas han tratado de salir de la región metropolitana a su segunda vivienda. Emprendedores encuentran en las canastas 18eras un espacio para paliar las negativas consecuencias económicas de la pandemia. Hay oferta para todos los gustos en carnes para el típico asado y la mayoría ofrece el despacho a domicilio gratis. El ministro de Agricultura aseguró que no hay problemas de abastecimiento. Histórico con la Casa Blanca de fondo y Donald Trump como gestor y garante, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein firman acuerdo para establecer relaciones diplomáticas con Israel. El presidente de Estados Unidos asegura que hay otras naciones dispuestas a seguir los mismos pasos. El rey Arturo se despidió de sus compañeros en Barcelona y recibió el reconocimiento del directorio por sus 2 temporadas. Este miércoles lo esperan en Italia. Mientras, Claudio Bravo ya es el jefe en el Real Betis. Esto y más en 24 horas Deportes. ¿Sería el auto? ¿Podrá votar en el plebiscito un paciente COVID? Bueno, el gobierno ya había descartado esta posibilidad, pero ¿qué ocurre si un contagiado llega igualmente a un local de votación? Será detenido, pero antes, sí o sí, tiene derecho a sufragar. Luego que el Ejecutivo confirmara esta posibilidad, en el Congreso se reactivó el debate para que, bajo otra modalidad, los pacientes COVID sí puedan sufragar de manera segura. ¿Podrán votar o no los pacientes COVID en el próximo plebiscito? Una de las grandes interrogantes de los últimos meses. El gobierno fue tajante y ya le cerró la puerta a la posibilidad. Pero sí, hoy surgió un pero. Si una persona que tiene COVID llega a un lugar a votar, no se le puede impedir que vote. Vota, pero una vez que eso ocurra, por supuesto que va a ser sancionado y puede ser llevado detenido porque está infraccionando una norma específica que dice que una persona con COVID no puede salir de su casa. ¿Por qué podría votar? Porque el derecho a sufragio está asegurado. ¿Por qué recibiría una sanción? Porque al abandonar el hogar viola las actuales normas sanitarias. Y la verdad es que en este caso, si llega una persona a votar, por ejemplo, y no se quiere poner la mascarilla, se detecta que está con fiebre o que está enferma, desgraciadamente nosotros tenemos que dejarla votar. El voto es digamos, derecho, gracias, constitucional. Fiebre que será difícil de detectar luego que el CERVEL confirmara que no se tomará la temperatura en los locales de votación. Porque la temperatura es no solamente un síntoma de COVID positivo, puede ser una faringitis, una laringitis. Así el gobierno confirmó la decisión que horas antes había adelantado en una entrevista radial el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Lo primero que hay que hacer es respetar su derecho a sufragio. Eso así lo establece la ley. Incluso personas que cometen delito al interior del local, antes de irse detenidas, si no han votado, tienen que votar. La pregunta es, ¿cómo y quién fiscalizará a un sospechoso de coronavirus? Los electores y las electoras podrán tener la tranquilidad que habrá controles de parte de Carabineros, quienes tienen los listados de las personas que están hoy día en cuarentena y no pueden salir de su aislamiento. El voto postal fue una de las propuestas que logró apoyo transversal en el Congreso, iniciativa que surgió cuando se determinó que los pacientes COVID no podrán concurrir a un local de votación, dejando en el olvido todas las alternativas que habían surgido con este propósito. Con la información de esta jornada reiteraron la solicitud. Pero el gobierno equivocó el camino. La fórmula era haber establecido el voto postal y haber evitado que personas contagiadas llegaran finalmente a los locales de votación, como seguramente va a ocurrir. Lo que nosotros estamos planteando es que se habilite la posibilidad para que estas personas se los habilite a votar, ya sea por correo o a través de unas móviles o ya sea a través de sistemas digitales. ¿Cómo se podrá fiscalizar a eventuales pacientes? De comprobarse alguno,
¿Qué ocurrirá con los contactos estrechos? Consultas que abren nuevas interrogantes luego que se confirmara que un paciente podrá votar, aunque luego arriesgue una sanción. Ahora. Bueno, estamos en la semana previa al 18 de septiembre y mire cómo están las rutas, algunas de las rutas de salida de la región metropolitana. Por ejemplo, Pichidangui, donde está la aduana sanitaria de esa localidad de Pichidangui, y también a pantalla dividida, sector derecho de su pantalla, el control de Casablanca en la ruta 68. La autoridad ha sido insistente en señalar que no está permitido viajar hacia segundas viviendas. Sin embargo, se ha detectado un intento sistemático sostenido de muchas personas por abandonar, por ejemplo, la región metropolitana. Recordemos que las causales para salir tienen que ver con tener una hora médica, con trabajar, por ejemplo, en una región distinta a la cual usted reside. Por ejemplo, trabajar en la región metropolitana y vivir en la región de Valparaíso, cuestión que muchas personas realizan a diario. O, por ejemplo, asistir al funeral de un familiar o asistir a una persona mayor por una cantidad determinada de horas, pero no se puede ir a una segunda vivienda. Sin embargo, esto ha sostenido este tránsito en el tiempo. Solamente ayer se estima que 2.000 vehículos finalmente ingresaron a la región de Valparaíso, mientras que 1.600 fueron devueltos, se han cursado sumarios sanitarios y la situación está así. Estamos entonces en Pichidangui, donde está la aduana sanitaria y el control de Casablanca en la ruta 68. Bueno, sobre esto, ¿no? Usted sabe, viajar para este 18 de septiembre, como lo estábamos diciendo recién, está prohibido, salvo algunas excepciones. Los tradicionales paseos a la playa, al campo, cualquier lugar donde no se acredite una residencia habitual, por ejemplo, no se podrán hacer. El feriado hay que disfrutarlo en casa y las fiscalizaciones existen para los autos, pero también para los pasajeros que intentan tomar un avión o un bus. Buenas noches. 4 días antes del feriado de Fiestas Patrias, este era el panorama en la ruta 68 a la altura de Casablanca. En los últimos 4 días, más de 11.000 vehículos han sido devueltos a la capital por no tener la autorización de traslado. No solo en las carreteras, en los terminales de buses también hay fiscalizaciones. Una aduana sanitaria obliga a todos los pasajeros a justificar su viaje. En cambio de residencia, aquí está el salvoconducto. Junto a sus 2 hijos y un tercero en camino, Daniela se va a vivir al Tabo. Tiene sus permisos al día para viajar y la documentación que acredita su traslado. Tiene que tener un papel notarial, por lo menos en mi caso, para el salvoconducto de mudanza. El pasaporte sanitario, que hay que tenerlo sí o sí siempre, y el permiso de la comisaría virtual, que es del cambio de domicilio. Se va a vivir con su madre, que no ve desde marzo. Sus hijos tampoco han visto a su abuela durante todos estos meses. Ahora vivirán todos juntos, pasarán este 18 acompañados y allá los esperan con ansias. He estado en la casa con mi mami y de que me fui la extrañamos y la quiero mucho. Nada, lloraba porque igual me echaba de menos. Bueno, yo igual, pues. Empanaditas, el plato típico, unos choripanes, quizás, anticuchos. Daniela espera uno de los pocos buses que salen al litoral central en vísperas de Fiestas Patrias. Así, de hecho, se veía este 15 de septiembre el terminal sur de Santiago. Una imagen muy distinta a lo que tradicionalmente ocurre en estas fechas, y es que los viajes están limitados por la pandemia. Solo se pueden hacer en ciertas circunstancias y además habrá un cordón sanitario en la región metropolitana desde el jueves 17 de septiembre a las 18 horas. Puede entrar ni salir nadie de la región a menos que tenga el salvoconducto pertinente. ¿Y cuáles son estos salvoconductos? Para un tratamiento médico, el fallecimiento de un familiar directo o una mudanza. Cualquier otro motivo, las personas no podrán salir ni ingresar a la región metropolitana. Estos cordones sanitarios están dispuestos en distintos puntos de la región metropolitana en conjunto con fuerzas públicas. En todos esos casos se debe además agregar un pasaporte sanitario que se completa en c19.cl, una declaración jurada que algunos olvidan. Llenar el COVID-19. ¿El pasaporte sanitario? Claro. ¿Y eso lo puede hacer online? Sí. Declaración jurada, eso es lo del COVID. Pero igual me falta harto.
El trámite de aduana sanitaria también se hace en el aeropuerto, porque viajar tiene límites para cualquier medio de transporte. La fila para entregar la documentación tuvo grandes aglomeraciones este lunes, así que hoy las autoridades decidieron hacer algunos cambios para agilizar el embarque de pasajeros. Hoy día todo el procedimiento manual de pedirle los datos a la persona, meterle en una CEDATO, llenando una ficha, todo eso se hace con un pistoleo del código QR del pasaporte sanitario electrónico, y con eso se reducen los tiempos de atención de cada uno de los pasajeros de 5 minutos a 1 minuto y medio. Para quienes tengan los permisos correspondientes, se recomienda llegar 4 horas antes al aeropuerto y si su viaje es en bus, hacerlo al menos con 3 horas de anticipación. Debe recordar que los viajes solo están permitidos para situaciones muy específicas, como es el caso de Daniela, que se cambia de casa y su madre la espera en el Tao. Bueno, y pese a todo esto, más de 13.000 vehículos han sido devueltos a Santiago intentando llegar a segundas viviendas en playas como Concón, Reñaca o Maitencillo en la región de Valparaíso, donde ya se han cursado 600 sumarios sanitarios. Pese a que las autoridades han reforzado las fiscalizaciones, llegando incluso a exclusivos condominios de Pucón, por ejemplo, los residentes aseguran que los turistas se adelantaron sencillamente a los controles. Intensifican la fiscalización para evitar la llegada de visitantes que preocupa a los vecinos y autoridades de Concón. Comuna turística donde, pese a las restricciones, ya detectaron el aumento de la población flotante. Llegó mucha gente de afuera y de hecho es como divertido porque ellos mismos se perciben, porque andan como que se alejan de ti, están medio nerviosos y entonces se nota inmediatamente que no son de acá. No están en cuarentena, de todos modos no quieren el arribo a segundas viviendas para fiestas patrias. Con estos controles buscan detectar a quienes han burlado alguno de los 35 puntos de fiscalización en la región de Valparaíso. El fin de semana había mucha gente en la playa, demasiada. Cuando nosotros llegamos a la playa amarilla, como por ejemplo donde estamos hoy día, estaba completamente llena y la mitad de la gente se fue, se arrancó, porque veía que la fiscalización no tenían cómo demostrar que eran de la comuna de Concón. A 1 kilómetro de distancia, el sector de Reñaca de Viña del Mar, comuna en cuarentena con prohibición de tránsito libre. Tenemos que verificar que los permisos en el fondo sean legítimos. Hemos notado también una bastante afluencia de gente. Las autoridades de Valparaíso han cursado más de 600 sumarios sanitarios a personas detectadas en segundas viviendas. Más de 13.000 vehículos han sido devueltos a sus primeros hogares. Si van a venir, la van a pasar mal, porque los vamos a controlar, vamos a iniciar el respectivo sumario sanitario en sanciones que van de la 0,1 hasta la 1000 UTM. En los días anteriores hemos estado fiscalizando en la playa y hemos visto que hay personas que se están arrancando. Este es el acceso a la comuna de Pucón, ruta de Villarrica en la región de la Araucanía. Alta congestión vehicular, solo se permite el ingreso de vehículos por razones laborales y residencia. Llevamos un total de 60 personas detenidas en lo que da la fecha, en conjunto con Carabineros de Chile. Sin embargo, este martes se registró una gran cantidad de gente en el centro de la ciudad. Las autoridades llegaron a este condominio a fiscalizar el uso indebido de segunda vivienda. Mientras se pueda evitar el desplazamiento de la gente, evitar aglomeraciones, yo creo que me parece muy bien que se hagan este tipo de fiscalizaciones. En Pucón sí, hay mucho más movimiento que los meses anteriores. Se ha devuelto a un número importante de personas que venían a hacer uso de su segunda vivienda. Más al norte, a 196 kilómetros de la capital, el acceso al sector costero de Pichidangui en la región de Coquimbo. Los vecinos realizaron este improvisado control donde verifican la llegada de turistas. Poca gente en las calles y en la playa. Sin embargo, se pueden ver casas de veraneo con moradores y vehículos estacionados. Trámite de mayor esfuerzo, solamente eso. Nosotros retiramos lo que venimos a buscar y nos retiramos realmente a Santiago porque nosotros es allá donde vivimos y no podemos por la pandemia. Nos hemos encontrado con personas con permisos únicos colectivos, ¿cierto?, donde figura la familia completa. Y la verdad es que ahí están mal utilizando este instrumento, entendiendo que los permisos únicos colectivos son solamente para aquellas personas que vayan en ejercicio de sus funciones y siempre y cuando vaya con algún documento que acredite su condición laboral. Celebración distinta a la de este 2020. La pandemia ha obligado a las autoridades a fortalecer los controles para evitar la propagación del virus.
Más de 10.000 vehículos han sido devueltos desde la Ruta 5 Norte, el acceso a la región de Coquimbo. No solo eso, fíjese que la fiscalización a las viviendas durante fiestas patrias también abrió el debate. Las autoridades aseguran que debido al estado de catástrofe podrán entrar sin orden judicial a domicilios donde se estén incumpliendo las medidas sanitarias. En tanto, el Instituto de Derechos Humanos defiende la inviolabilidad del hogar. Atención en estas fiestas patrias porque la cueca no será el único sonido que se escuchará. Los timbres, el golpeteo de las puertas en casas y departamentos también serán parte de este fin de semana festivo. La fiscalización a domicilio que implementará la autoridad sanitaria en este 18 ha abierto el debate respecto a la legalidad y efectividad de este inédito sistema para hacer cumplir las normas sanitarias en plena pandemia. Entre la mala experiencia por las fiestas clandestinas y el cumplimiento del plan Fondéate, la autoridad sanitaria consideró pertinente realizar fiscalizaciones a viviendas en este 18. Es decir, si la situación lo amerita, fiscalizadores sanitarios junto a carabineros o la PDI podrían ingresar a un domicilio. Por lo tanto, cuando nosotros recibamos denuncia o tengamos sospechas que no se está cumpliendo con las normativas dispuestas, hay más gente reunida en los hogares, nosotros podemos ingresar junto con fuerzas públicas. En ese sentido, Pongámonos ahí, Seremi, con fuerza pública, si tiene que estar carabineros presentes para que algún funcionario de la Seremi de Salud pueda ingresar a un domicilio. Efectivamente, en esos casos, cuando tengamos estas sospechas o denuncias, que hay un acto flagrante, que no se está cumpliendo la normativa, entraremos con carabineros. En caso de denuncias por ruidos molestos, fiestas masivas o presencia de personas contagiadas, los fiscalizadores podrán entrar a una vivienda acompañado de la fuerza pública. No es necesaria una orden judicial debido a las atribuciones que tiene el Código Sanitario en época de pandemia. En los temas de pandemia, la autoridad de salud no tiene restricciones porque lo que está cuidando es la salud y la propagación de un virus. No es necesario ninguna orden de un juez. De hecho, podemos firmar una orden de allanamiento que es firmada por la autoridad máxima de la Seremi de Salud. Eso por parte de la autoridad. Sin embargo, los expertos aseguran que esta situación acarrea un problema. Un problema que tiene que ver con que ese fiscalizador va a poder recurrir a Carabineros, pero en definitiva, si el ciudadano no colabora, Carabineros sin una orden judicial no puede ingresar mediante la fuerza pública a ese domicilio, porque estamos en cumplimiento de una normativa que está sancionada con una multa, es decir, no estamos frente a la comisión de algún tipo de delito que sí permitiría que esta fuerza pública se pudiera utilizar. Una instancia que como nunca tendrá a los dueños de casa un rol fundamental. ¿Qué opinan de estas posibles visitas inesperadas? Yo creo que está bien porque la gente se reúne en forma irresponsable. Me parece correcto en el caso de cuando hay mucho escándalo. La verdad es que yo no estoy de acuerdo porque encuentro que invaden tu espacio personal. Es que por la pandemia yo creo que no igual tiene sentido la fiscalización. Si hacías desde la puerta, creo que está bien. Ahora, si van a entrar a las casas, lo veo un poco más complicado. Un máximo de 5 personas invitadas en lugares cerrados y hasta 10 en espacios abiertos de comunas sin cuarentena. Quienes se salten estas normas arriesgan multas de hasta 5 millones de pesos. A ello se suman las sanciones para personas con COVID que no respeten cuarentena y los dueños de casa que sean sorprendidos realizando fiestas masivas. Ellos arriesgan hasta 50 millones de pesos de castigo. Yo espero que no sea necesario entrar a ningún hogar. Porque los funcionarios de la salud me han hecho, aunque tú no lo creas, la misma pregunta. O sea, ¿cómo voy a reaccionar yo si la persona no me quiere dejar entrar, si tengo dificultades? La autoridad o cualquier persona siempre puede ingresar a un domicilio en caso de que constate que se está cometiendo un delito de manera flagrante. Otro punto importante estará enfocado en los fiscalizadores, las personas que llegarán a las casas y que posiblemente hagan ingreso al domicilio. Primero, ¿quiénes pueden fiscalizar? Primero, Carabineros, Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas. También todo el personal de salud destinado a la fiscalización, es decir, nombrado por la autoridad sanitaria para ese efecto. Y luego la duda obvia de saber si estas personas son efectivamente parte de la autoridad sanitaria. El fiscalizador debe tener una credencial que realmente acredite que sea cierto, porque hoy día pasa cualquier cosa. Es fundamental que tengamos claro que nuestros fiscalizadores siempre tendrán su credencial con su nombre y detrás la firma el jefe de recursos humanos de nuestra institución.
y por lo tanto andarán también con un uniforme institucional y siempre acompañado de carabinero en estos casos. Un debate al que se agregó el Instituto de Derechos Humanos, que puso énfasis en que la Constitución asegura el derecho de inviolabilidad del hogar, una discusión que se instala a días del inicio de fiestas patrias, la fiscalización a domicilio, una visita inesperada y que podría resultar también incómoda. China anunció que una de sus vacunas contra el coronavirus podría estar lista a fines de este año, tal cual. De ser así, de hecho, podría ser la primera fórmula lanzada al mercado para combatir la pandemia. Pese al entusiasmo chino, expertos ven con recelo el desarrollo de esta inyección, considerando que los tiempos normales de una vacuna son de hasta 3 años. Cuando la pandemia estaba en su pic en territorio chino, el gobierno del gigante asiático construyó al menos 3 hospitales en menos de 10 días. La hazaña sacó aplausos en el mundo ante la eficacia del trabajo asiático para combatir la propagación del virus. Esa misma proeza es la que buscan repetir, pero ahora con la vacuna contra el COVID-19. Esto después de que la televisión estatal informara que planean tener una fórmula lista para noviembre de este año. En estos momentos, China está a la vanguardia del mundo en cuanto al desarrollo y producción de vacunas. Tenemos varias fórmulas de vacuna que ya están siendo revisadas. Estamos avanzando muy rápido en ese sentido. De acuerdo a las investigaciones, existen al menos 10 prototipos de vacuna que están siendo desarrolladas por el gigante asiático. Una de ellas sería la que estaría cerca de lograr la cima y ser lanzada al mercado internacional. Esto en momentos donde la carrera científica por crear un fármaco contra el virus se vuelve cada vez más compleja. Si bien Rusia ya patentó su vacuna Sputnik V, la Organización Mundial de la Salud desestimó su fórmula por no estar dentro de las vacunas respaldadas por la entidad. Eso sería la diferencia con la fórmula china. Desde el inicio de las investigaciones hasta el desarrollo clínico, cada parte del proceso ha sido muy rigurosa. Nadie debe preocuparse por eso. De hecho, hemos reducido nuestros tiempos de trabajo. Pese a que la noticia de una vacuna contra el COVID-19 suena favorable, los expertos prefieren mantener cautela y sugieren respetar el plazo normal de desarrollo de una inyección que podría alcanzar hasta 3 o 4 años. Algo que sea aprobado por todos tiene que cumplir con ciertos elementos, digamos, de evidencia científica que no se alcanza, creo yo, de aquí a diciembre. Eso me parece que no se va a alcanzar. Actualmente existen 9 vacunas candidatas que están siendo probadas en humanos en etapas adelantadas, aunque algunos han enfrentado obstáculos. Ese es el caso de la gigante farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que tuvieron que detener sus ensayos clínicos después de que un voluntario desarrollara un efecto secundario inexplicable para luego ya retomar las pruebas. Bueno, faltan pocos días para el 18 y seguramente hay varios que están planificando una celebración en espacio abierto, como por ejemplo una plaza o un parque. ¿Qué está permitido? ¿Qué cosa está prohibida? Lo vemos en el siguiente informe. ¿Cuál es el plan? No hay plan, la verdad. Estamos encerrados en la casa nomás. Con algunos hijos en su casa. Comer algo rico, un asado, pero familiar solamente. Asado vegetariano. Sí, porque opciones hay para todos los gustos, sobre todo para celebrar el 18, que este año sin duda va a ser diferente. Vamos a aprovechar los espacios abiertos. ¿Qué van a hacer? Venir al parque. Puede ser, quizás si con distanciamiento y todo, igual podría ser, pero no como tanta gente. Tras meses de encierro, festejar en espacios abiertos es una opción que tendrán las comunas que estén en fase 3, fase 4 o 5. Los que vivan en fase 2 también podrán hacerlo, pero siempre y cuando saquen su permiso. Si hay un poquito de viento, usar un volantín y siempre manteniendo todo, la mascarilla, el distanciamiento social y nuestro grupo es reducido. Es una buena opción, pero el miedo sigue estando. Y por eso las fiscalizaciones serán rigurosas. La idea es que este fin de semana sea de celebración y no de aumento en los contagios. Como regla general, en espacios abiertos solo se permitirán grupos de 10 personas máximo. Deberán respetar el distanciamiento social entre ellas y entre grupos. Por eso, estas demarcaciones. Pienso que es una buena idea porque puede estar como más gente afuera y puede mantener la distancia, más que puede ser en una casa.
Yo encuentro que eso es más, le cuida a las personas más. También habrá horarios de apertura y cierre de parques. En Las Condes, por ejemplo, abrirán a las 6:30 am y cerrarán a las 7 pm. Además, deberán llenar un formulario como este al ingreso para agilizar la trazabilidad en caso de un brote contagioso. Si ve estas cintas, respételas. No se podrán usar juegos ni máquinas de ejercicios, tampoco bebederos. Nosotros encontramos niños jugando acá. Está lleno, ¿no es cierto?, de cintas. A veces viene un adulto y saca la cinta. Yo solamente quiero decirle, no los vamos a pillar a todos, pero a los que pillemos lo van a pasar muy mal. Las multas pueden ser súper altas. Entre 5.000 y 50 millones de pesos, más que advertidos. De la fiscalización se encargará Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas e inspectores municipales certificados por Seremi de Salud. Voy a poner un ejemplo. El toque de queda está establecido a las 9 de la noche, ¿cierto? Son las 10:30 de la noche y tengo una fiesta en un parque con 40 personas. Ahí lo que hay es un delito flagrante y la policía debe actuar, no preguntarle, y puede además tomar todas las medidas que sean necesarias, llamar al Ministerio Público, proceder a la detención y después seguir las instrucciones que le otorga el fiscal. Los picnic están permitidos y los asados solo en lugares que cuenten con las instalaciones. En Fiestas Patrias, además, abrirán varios restaurantes y en Providencia ya se preparan hace tiempo. Hoy día abrió el patio Bellavista, hay muchos restaurantes en Avenida Italia, en Manuel Montt, en Pedro Valdivia, así que eso también se los recomiendo, eso va a estar precioso. A gozar el 18 y el 19 porque es una fiesta maravillosa, pero por favor con mucho cuidado porque queremos pasar a la etapa 4 y no a la 2. Y posiblemente esta sea la prueba de fuego para avanzar hacia el desconfinamiento en varias comunas o retroceder. Todo dependerá cómo se comporten sus habitantes celebrando este fin de semana. Bueno, desde todo tipo de carnes, pasando por un buen acompañamiento, hasta las longanizas. Todo está incluido en una clásica canasta 18era, pero ajustada a la contingencia económica, por supuesto, y también sanitaria. Incluso emprendedores se han adaptado para estas fechas, con precios similares, pero con variedad de gusto para paladares que son siempre más exigentes. ¿Cuál es la receta? Es una receta familiar, secreta, pero que está pensado para que le guste a toda la gente. Creada hace más de 20 años por el abuelo de Francisco, pero hace 4 profesionalizaron la receta artesanal de longanizas. Hoy tienen su propio emprendimiento. Nuestros tipos de longanizas son con aceituna, con picante, con pimentón. Nuestra araucana que es blanca, también nuestra butifarra blanca y la tradicional. Con una receta familiar. Nuestra familia también es de Chillán. De esencia chillaneja, fabrican en su casa en Estación Central, reparten para todo Santiago e incluso todo Chile. El estallido social fue un primer desafío, dicen, la pandemia otro más, que también piensan superar. Hicimos preparar unas cajas parrilleras que consta de lomo o punta de picana, ¿ya? Con un buen corte de lomo, con punta de picana, ¿ya? Y con 2 medios kilos de longaniza negrojano, de tradicional y butifarra. Todo a 30.000 con despacho incluido. Y es que en pandemia la reinvención es clave, por eso decidieron aventurarse con cajas 18eras. Es un estilo claro, en La Vega tienen otras alternativas. Y vamos a partir por este que tenemos acá. No es porque sea un poco más goloso yo, pero tenemos ahí las papas fritas, ministro. Con base de 1 kilo de carne, ya sea tapabarriga, pollo o sobrecostilla. Con longanizas, tomates, lechugas, papas, cebolla grande, limones, cilantro, ají y la marraqueta. El precio varía según el tipo de carne y la cantidad de consumidores. En total 3 menús a elección para 1 y hasta 4 personas, que va de los 10.730 pesos a los 14.420. Hubo la crisis de que iba a subir la papa, mentira, la papa está a 500 pesos. El caso de los tomates es algo puntual, que se está terminando la cosecha de Arica, por lo tanto, en esta época normalmente sube. Lo que más recomendamos, traigan la lista, todo anotadito, y el billetito lo va a alcanzar para mucho, mucho más. Sin duda que serán fiestas patrias diferentes, con un 18 y 19 feriado irrenunciable, toque de queda desde las 21 horas, cordones sanitarios y varias comunas en cuarentena. A todo eso, sumarle un momento financiero delicado para muchos. Aún así, varios se adelantaron, aseguran que será todo en familia. Lo compré con el 10%.
Ah, lo compró con el 10%. Lo que quedaba. Carne para asado al horno. Las papitas mayo, y lechuguitas, el tomate y todo. Y pebre también. ¿Para qué volverse loco en gastar tanto? Si vamos a estar en casita nomás, pues. Van a cuidarse y esperar el otro 18. Exacto. Ahí vamos a celebrar con todo. Según la encuesta Mercer Chile, que agrupó a 108 empresas, la mayoría dijo entregar aguinaldos, seguido de canastas y gift card. Y si de parrillas 18eras se trata, van de los 18 a 24.000 pesos, dependiendo si la compra es en el supermercado o local tradicional. Ese dinero que tienen presupuestado, que lo tengan en su cuenta corriente, abajo el colchón, no se endeuden, no usen crédito para celebrar fiestas patrias, porque si no, el interés que les cobran es altísimo. Este año el Cernac no realizó un catastro de precios de canastas 18eras, solo monitorean los productos básicos debido a la pandemia. El llamado de las autoridades es a cotizar y comparar valores. Pero lo importante es que estamos bien abastecidos de alimentos, lo importante es que no hay ninguna razón para que se distorsionen los precios, para acaparar alimentos. Estamos viendo cómo transitan los productos. De hecho, los productos del Negro Jano han bajado en promedio 1.000 pesos, cotizaron en otros locales y carnicerías para tomar la decisión. Es un momento que uno espera remontar. No hemos querido subirlo, hemos hecho muchos sacrificios, sabemos que perdemos un poco, pero son las apuestas. Emprendedores que se han volcado a las cajas 18eras, un clásico que este año es diferente. El Negro Jano incluso innovó con longanizas veganas. Un conflicto entre vecinos del condominio Doña Francisca en Villa Alemana parece no tener solución. Sus residentes denuncian a 3 familias de gitanos por tener comportamientos que dicen no son compatibles con la vida en comunidad. Acusan gritos y peleas. ¡Mira! Para que lo que salga, para que lo grate. Que salga nomás. No me llegan un palo a mí. Enfrentamiento a palos entre familias de gitanos. Conflicto que tiene con los nervios de punta a los habitantes del condominio Doña Francisca de Villa Alemana. Son vecinos que ya no toleran el comportamiento de 3 familias de esta etnia. Denuncian no son compatibles con la vida en comunidad. Llega a dar miedo salir. Tú escuchas los gritos, reventaron una puerta enfrente mío. Con arma blanca, que no es un cuchillo, era un sable. Palos, arma blanca. Te afecta porque aquí lo primero que se va a decir es que hay un problema de discriminación y ese no es el tema. La mayoría de los vecinos solo quieren erradicarlos, sin embargo no pueden hacerlo porque son propietarios. Están cansados de los escándalos, denuncian gritos, violencia intrafamiliar, robos e incluso consumo de drogas entre los miembros de esta etnia. Nosotros hablamos con Servio, con la municipalidad, hablamos con todos, pero lamentablemente nadie nos puede brindar ayuda porque nos dicen, ¿es propietario? Sí, no podemos hacer nada. Estamos vulnerando toda una comunidad. Somos 224 departamentos y solamente 3 departamentos son los con los que tenemos conflicto. Nosotros los gitanos estamos muy discriminados. Resulta que los niños, nosotros estábamos acostumbrados en carpa. Y los niños que se están acostumbrando a andar en baño, porque nosotros en carpa no tenemos baño, todo el mundo sabe. ¿Sapeando? Sí, sapeando. ¿Cómo te le ocurre pegarle a una mujer embarazada, ridículo? Eventos reiterados en el tiempo que incluso han significado multas por parte de la administración. Se van a tomar las acciones que correspondan tomarse en el ámbito preventivo y además se entregarán los antecedentes a las instituciones correspondientes. Vamos a intervenir todo lo que se pueda para que logren una convivencia pacífica. El tema es que en los conflictos vecinales no hay un organismo que medie, salvo el juzgado de policía local, cuyas competencias frente a hechos como este muchas veces son reducidas. Si un ciudadano no encuentra el amparo, no encuentra la respuesta, no encuentra el apoyo en este caso de tribunales, tenemos que preguntarnos cómo resuelve su conflicto. Desgraciadamente, esa respuesta en el mayor de los casos ha sido la violencia y es por tanto que urge que se regule, en este caso, la vida en comunidad. Por ahora no se ve solución aparente. Quizá con el municipio como ente mediador se podrían lograr algunos avances. De lo contrario, el caso tendrá que escalar al juzgado de policía local y en caso de haber delitos consumados, será la justicia penal quien resuelva en este conflicto en que el comportamiento de un grupo pequeño de vecinos termina por alterar la calma de más de 200 familias de este condominio en Villa Alemana.
Comenzó como un sueño y hoy moviliza a casi 3 millones de capitalinos. Independiente del gobierno de turno, siempre ha ido en crecimiento y el 18 de octubre vivió probablemente su día más oscuro. El Metro de Santiago cumple 45 años y esta es la historia de la obra pública y de transporte más importante de nuestro país. Pink Floyd conquista el mundo de la música en 1975 y el 15 de septiembre de ese año a Santiago Pavlovich TVN le encarga la misión de cubrir la inauguración del Metro de Santiago, el proyecto de transportes más ambicioso en la historia de Chile. Yo estaba emocionado porque esa obra pública me parecía tan relevante como las viejas obras públicas, como el viaducto del Mayeco. Ese metro para mí representaba un salto en la modernidad. La puesta en servicio de la primera línea del ferrocarril metropolitano de Santiago quedó inscrita como el acontecimiento de mayor significación del año en lo que se refiere a obras públicas. Una inauguración que se dio en los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, esta idea se remonta a 1944, cuando se buscó mejorar el caótico tráfico del centro de la capital. Una idea que comenzó a concretarse en 1968, cuando Eduardo Frei Montalva aprobó el proyecto. Ahí aparece la figura del arquitecto Juan Parroquia, quien durante el gobierno de Salvador Allende continuó con la construcción. El metro es la única solución que permitirá resolver los problemas de la movilización de Santiago cuando el sistema esté completo. En realidad el metro no es una solución de por sí, sino que es una solución combinada con los buses. La cantidad de pasajeros que viajan en el metro, que viajarán en el metro, irá progresivamente aumentando en forma geométrica. Yo hice la Marcha Blanca con Juan Parroquia, que fue un extraordinario ingeniero, el hombre clave que quizás no se le ha mencionado lo suficiente. Él fue la cabeza, el cerebro de este Metro de Santiago. El plan de este arquitecto era visionario y ambicioso, contemplaba 15 líneas y la historia cuenta que inició los trabajos sin permiso del presidente Frei Montalva. Y el presidente Frei en esa época estaba dudoso si partir, y la historia cuenta que Parroquia inició obras sin permiso para que una vez que haya hecho el hoyo no se pudiera parar la obra. Pero el metro era imparable, pese a los gigantescos hoyos en plena Alameda, la línea 1 era una realidad. El primer tramo inaugurado fue San Pablo a Moneda. En 1978 se inauguró la línea 2 con un tramo inicial desde Los Héroes a Franklin y a fines de ese mismo año llegó hasta Los Valles, por debajo de la Gran Avenida. Corre en superficie, paralelo a la carretera norte-sur. ¡Habemos papam! El mismo año en que Juan Pablo II llegaba al Vaticano, que Argentina se coronaba campeona del mundo y que Luis Dimas triunfaba con su twist en las postrimerías de la televisión en blanco y negro. Paralelamente, la línea 1 seguía su extensión hasta Providencia para que en 1980 llegara hasta Escuela Militar. Y no fue un metro pensado para la élite, no fue un metro pensado para la gente de recursos, fue un metro pensado en la mayoría de los chilenos, en toda la gente que tenía problemas de movilización, que difícilmente iba a tener auto en muchos años. El metro en los 80 ya democratizaba la capital, conectando La Cisterna y Pudahuel con Providencia y Las Condes. Por eso la misión era la nueva línea 3 que conectaría Independencia con Irarrázaval. Señora, ¿ustedes lograron salvar algo? Nada, señor, nada, todo se destruyó. Estábamos tomando once cuando vino el remesón. El terremoto no solo destruyó la casa de miles de chilenos, también las aspiraciones de la línea 3. Los dineros fueron a la reconstrucción. El acontecido 1985 marcó otro hito para el metro. El grupo Los Prisioneros se fotografió en un vagón para la portada de su disco Pateando Piedras. La gente llevaba a sus parientes al metro. Había gente que venía desde regiones del país y venía a Santiago a andar en metro. Y el metro era claramente la luz de los ojos de Santiago. A fines de la década, la empresa pasa desde el Ministerio de Obras Públicas a ser sociedad anónima.
Tras la llegada de la democracia, los planes de la extensión de metro cobraron vida nuevamente. Santiago crecía hacia la Florida. El presidente Patricio Aylwin aprobó la construcción de la línea 5, inaugurada por Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, y el año 2000 el metro cruzó el centro cívico de la capital. Ricardo Lagos potenció la extensión de la línea 5 hasta la Quinta Normal y la 2 hasta Américo Vespucio. El 2002 da a conocer la construcción de la línea 4 para llegar a Puente Alto. El metro frenó su extensión ante la llegada del Transantiago, pero el fracaso de la red urbana hicieron nacer las líneas 6 y la línea 3, con la última tecnología a nivel mundial, con una extensión de 140 kilómetros en total, con 136 estaciones que lo posicionan como uno de los mejores de Latinoamérica. Espectacular. Yo debo decir de que lo que más llama la atención es que este es un proyecto de Estado, no es un proyecto de un gobierno. Sucesivos gobiernos han seguido haciendo metro y la construcción del metro no ha parado desde ese año 75 que se inauguró, no ha parado nunca más. La inmensa columna de humo negro se podía apreciar en gran parte de Santiago y afectó. Varios focos de fuego fueron detectados en las estaciones de metro siniestradas durante los... La 4 va a tardar meses en reponerse, las otras líneas probablemente varios días. Pero lo que había sido transversal a todos los gobiernos y lo que había sobrevivido a la crisis de todo tipo, sufrió su día más duro el 18 de octubre de 2019. Estaciones destruidas, vandalizadas y quemadas. 118 de ellas sufrieron algún tipo de daño y la reconstrucción ha llevado meses. Me empelota tanto, me molesta el hecho de que se hayan quemado estaciones y que se hayan quemado vagones, porque esa es una inversión del pueblo, de la gente. Lo que se gastó ahí no es de la élite, no es plata de los ricos. Entonces era algo que costó cientos y cientos de millones de dólares, se metieron ahí. Entonces ver esas estaciones incendiadas y ese metro quemado me produjo una indignación absoluta. Hoy casi el 99% de las estaciones están operativas, solo restan 3 por abrir. Hace 45 años, ingenieros franceses del Metropolitan Tren lo construyeron, por eso se llama metro. El mismo que empezó con un par de kilómetros, hoy son casi 150. La línea 1 dio paso a la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 y pronto llegarán las 7 y la 8. Un 15 de septiembre de 1975 vio la luz la obra pública más grande de nuestro país. 45 años de historia del metro, el reportaje de Juan Carlos Alarcón. El siguiente caso es realmente estremecedor. Fíjese que primero asesinó a su madre, después habría abusado de su propia hermana y luego procedió a matarla. Estamos hablando de un imputado que tiene 21 años y habría perdido el control, escuche bien, solo por escuchar unos ronquidos. Madre e hija, atacadas a sangre fría, sin contemplaciones, sin piedad. Estamos muy impactados con esto. No, estamos súper tristes con esto. Sí, la vemos muy obviamente. Sí. Cuesta digerir una noticia de esta magnitud, más aún cuando era un núcleo familiar tranquilo. Gritos y peleas no existían, decían consternados los vecinos. Les costaba creer que él, Carlos Venegas Aguilar, de 21 años, era el responsable. Carlos confesó el crimen. Le dijo a los policías: maté a mi madre y a mi hermana. Al parecer bajo los efectos de las drogas, con sangre en sus manos y con evidentes signos al interior del inmueble de que efectivamente se había producido algún tipo de pelea. Lunes 14 de septiembre, 7 de la mañana, pasaje Puerto Taltal, Quilicura. El joven de 21 años atacó con un cuchillo a su madre, Esperanza Aguilar, de 54 años. Acto seguido, agredió a su hermana, Caroline Venegas, de 18. Pero eso no fue todo. Hay varios cuchillos en la casa, todos con rastros de sangre. Es un hecho bastante macabro, de hecho. También hay indicios de, al parecer, algún tipo de delito sexual. Se está todo eso investigando. Pasaron 12 horas y los vecinos comenzaron a sospechar. Llegó Seguridad Ciudadana y bomberos, quienes abrieron la reja. Al entrar se encontraron con la escena. Era un doble crimen. Asistió la PDI. Al subir vieron a Carlos Venegas encerrado en una pieza. Presenta lesiones en ambas manos, siendo auxiliado por los funcionarios de la policía.
La mañana de este martes, los vecinos armaron una improvisada velatón. Rindieron homenajes a las víctimas. La imagen sobre Esperanza era transversal. Ella era una mujer muy esforzada. Excelente vecina. Una vecina súper tranquila, una vecina que no se metía con nadie. Muy esforzada, trabajadora. Hace unos años, Irene fue compañera de colegio de Caroline. Estamos todos en shock, ya le avisé a algunos compañeros y vamos a venir a poner vela igual. No había denuncias por violencia intrafamiliar. El acusado habría hecho una mezcla sumamente peligrosa. Combinó ansiolíticos con alcohol. Ahora deberá pagar sus actos ante la justicia. Fue formalizado por parricidio y homicidio. En la audiencia entregaron detalles del caso. Llamó poderosamente la atención el por qué el joven se descontroló y procedió primero a atacar a su madre. Ahí escucha nuevamente a su madre roncar fuertemente, se molesta nuevamente. Y es ahí donde baja desde su habitación hacia el living, toma un cuchillo y se lo entierra a su madre. Quedó en prisión preventiva. Atacó a su círculo más cercano, a su núcleo íntimo, a su propia hermana y a su madre. Ahora arriesga una de las penas más altas del sistema judicial chileno. El móvil exigió la renuncia de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren. A juicio de esta ONG, sus dichos sobre terapias de conversión, orientaciones sexuales o identidad de género la inhabilitan para seguir en este cargo. La subsecretaria aclaró que rechaza de plano este tipo de tratamientos, los que considera denigrantes. Los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud de Chile e incluso el Colegio de Psicólogos de Chile han manifestado que aquí no hay ninguna enfermedad y que estas terapias, desde todo punto de vista, son tortura hacia las personas homosexuales o con una identidad de género diversa para que, entre comillas, se curen. No existe cura porque no hay enfermedad. Con esta declaración de principios, avalada por organismos internacionales, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual llegó hasta el Ministerio de Justicia para solicitar la renuncia de la subsecretaria de Derechos Humanos. Todo por su controvertida intervención en el debate de la reforma a la ley Zamudio. Y cuando se discutía una indicación de la senadora Adriana Muñoz que prohíbe a todo evento las terapias de conversión. Tratamiento para modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Podría incluso aplicarse a casos donde pudiera existir la anuencia de la persona que se vaya a tratar. Y ahí tendríamos un problema. Podríamos ir en contra de la voluntad de una persona, teniendo presente la convicción de la prohibición de las terapias de conversión. En la forma en que está redactado esto podría ocurrir. Una persona sí quisiera, estaríamos per se señalando a priori que este tipo de actos serían discriminatorios. Dichos de la subsecretaria de Derechos Humanos que de inmediato encendieron la polémica. A juicio del móvil, se trata de declaraciones que fomentan la homofobia. La subsecretaria de Derechos Humanos ha solicitado que ciertas terapias, que cierta tortura en contra de la diversidad sexual pueda ser validada por nuestra legislación, lo cual nosotros consideramos tremendamente aberrante. Hemos solicitado al presidente de la República que le pida su renuncia y que nombre en su lugar a una persona con conocimientos mínimos para que pueda llevar a buen término la misión institucional de esta subsecretaría de Derechos Humanos, que es tremendamente importante para el país. Mediante su cuenta de Twitter, Lorena Recabarren manifestó su profundo rechazo a las terapias de conversión, las que considera tratamientos denigrantes. La subsecretaria agregó que nunca ha dicho que puedan ser voluntarias. El ministro de Justicia no contestó los llamados de 24 horas. La subsecretaria ha sido clarísima en rechazar categóricamente cualquier terapia que, comillas, se llame de conversión. Ella estaba refiriéndose a otra cosa diferente y lamentamos en este caso que el móvil haya querido levantar este punto cuando no refleja en absoluto ni lo que piensa ni lo que dijo la subsecretaria de Derechos Humanos ni tampoco lo que piensa el gobierno de Chile. El ministro Jaime Belolio dijo que el gobierno es partidario de prohibir, al igual que en otros países, las llamadas terapias de conversión. Práctica que según la Autoridad Sanitaria Internacional no tiene justificación médica y amenaza al bienestar de las personas. Desde que comenzó la pandemia, muchas familias y también parejas han quedado separadas en distintos países por el cierre de fronteras y además las severas restricciones a los viajes. En Chile, aunque todavía no hay estadísticas oficiales, se estima que son 500 las personas que están viviendo este verdadero drama. Se han unido y crearon un grupo llamado Es Amor, No Turismo, para pedir facilidades para poder viajar y reencontrarse.
Verónica Moscoso nos cuenta más, mire. Cada mañana Isabela se levanta y revisa su computador para ver si han cambiado las noticias acerca de las restricciones a los viajes internacionales. Esta brasilera, casada con un chileno, tiene 28 semanas de embarazo. Lo único que pide es que su madre pueda viajar los días previos al nacimiento de su primer hijo. Yo no tengo a ninguna persona más de mi familia acá y no me puedo imaginar cómo va a ser tener que estar sola en ese momento y en el periodo después, en el puerperio, con mi hijo recién nacido, sin poder contar con el soporte de la persona que más te ama en este mundo. Está creciendo. La madre de Isabela, que es matrona, tiene los pasajes comprados y los ha tenido que cambiar 2 veces. Tenía planificado viajar en octubre, pero vino el estallido social, después la pandemia y el cierre de nuestras fronteras. Las videollamadas son el único consuelo para ambas. Yo lloro todo día, todo día. Yo quiero mucho estar con él, es como ser mi netito, por favor. Le mando fotos todo el tiempo, hacemos videos y etcétera, pero nada reemplaza la presencia. Isabela pensaba que era la única, pero un día encontró un grupo en las redes sociales y se dio cuenta que eran cerca de 500 personas las que en Chile están viviendo este problema. Toda esta gente separada, o sea, no somos pocos, somos muchos, muchos. De origen contando a los chilenos y en los países vinculados, son de 25 países, o sea, están los 5 continentes y son personas que llevan incluso hasta más de 8 o 10 meses sin poder reunirse simplemente por el cierre de frontera. Fabián no ve a su mujer y a su hijo, que son chilenos y viven en Santiago, desde el 7 de enero. En el verano viajó a Ecuador a realizar los trámites para obtener la residencia definitiva en nuestro país. Los papeleos demoraron más de la cuenta y la pandemia lo pilló allá. Entonces yo traté de buscar un vuelo y todo, súper, no había nada. Después dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a tratar de pegar un viaje por tierra, porque dije, por alguna forma tengo que llegar a estar con mi familia. Perú cierra las fronteras. Un caos total, realmente un caos total. Y las embajadas, después aquí la embajada chilena cierra totalmente. Dicen, ¿saben qué? Cerramos todos los procesos y nada que hacer. Y ya han pasado 8 meses, un poco más, casi 9 meses. Casi 9 meses. 9 meses en los que no ha podido ver ni abrazar a su esposa. 9 meses que se ha perdido el crecimiento de su hijo. Solo lo ve a través de fotos, videos y videollamadas. Le ves crecer a tu hijo por una cámara, ¿ya? ¿Ya? Entonces sí es más complicado, porque por ejemplo, mi hijo ahorita tiene 2 años y 4 meses, ¿ya? Y pues me he perdido casi la mitad de la vida de mi hijo en este tiempo, en este lapso, que no era ni siquiera cercano a la planificación que yo decía. Decía, bueno, se hacen los papeles, ya para marzo ya han de estar, y en marzo regreso. Lo que más le angustia es no saber cuándo podrá abrazar nuevamente a su familia. Yo creo que ha sido la más angustioso desde que, por decir, en otros países sí han dicho más o menos días de apertura. Se han dicho más o menos, por decir, bueno, estamos pensando que, aunque digan, ¿ya? En noviembre o en octubre, entonces ya uno ya se puede calcular y decir, bueno, pero en cambio creo que el problema que ha sido de allá ha sido que, como has visto el forum de todos los que están ahí, es eso, que no dicen absolutamente nada. Lo peor de todo es la incertidumbre, no saber hasta cuándo. Entonces la situación es que personas que salieron del país, se cerraron la frontera y no pudieron volver a ingresar y no tenemos ninguna respuesta. Y que nos hemos tratado de contactar por todas las formas, por todos los medios, con las autoridades, con consulados, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Extranjería, con el Ministerio de Salud, y no hemos obtenido ninguna respuesta. Intentamos hablar con las autoridades de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior para ver si podían haber excepciones para estos casos, pero nos dijeron que por ahora no hay novedades con respecto a la apertura de fronteras. Un drama que afecta a centenares de personas que hoy están lejos de sus seres queridos y solo están pidiendo reencontrarse con ellos y poder abrazarlos. Un beijo, con máscara eu. Beijo para todo mundo.
A través de una declaración, la Contraloría General de la República defendió la facultad que tiene para investigar responsabilidades administrativas en Carabineros. Esto tras la formulación de cargos que realizó el organismo contra 7 generales por sus responsabilidades administrativas en los procedimientos ocurridos tras el 18 de octubre. Abogados del grupo perteneciente al alto mando cuestionaron la competencia que tiene el órgano Contralor para intervenir en estas materias. Contraloría, en su declaración pública, aseguró que la facultad de perseguir responsabilidades administrativas se funda en el artículo 98 de la Constitución Política. La institución agregó que recibieron 457 denuncias debidamente individualizadas relativas al actuar de Carabineros, correspondiente a hechos acontecidos entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. El ministro del Interior reiteró su respaldo a Carabineros y al general director Mario Rosas, dijo Mario Rosas que la institución ha vivido momentos muy adversos. Tenemos declaraciones. El actual alto mando ha tenido que enfrentar una situación extraordinariamente compleja en los niveles de violencia. Estamos seguros que los cargos que ha hecho llegar la Contraloría van a ser desvirtuados. De agradecer el respaldo de la autoridad de gobierno, agradecer el respaldo de la comunidad, de la gente de bien, y también me remito a lo que hoy día un prestigioso medio de comunicación social de nuestro país, ¿cierto?, habla y dice que hay muchos estrategas de fútbol y pareciera que en último tiempo hay muchos estrategas policiales. Por lo tanto, eso atenta contra lo que estamos desarrollando. Esta tarde en la Casa Blanca se selló un histórico acuerdo entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Tras décadas de distanciamiento, los 3 países normalizaron sus relaciones. Eso mientras ya se habla de un nuevo Medio Oriente. Por su parte, los palestinos rechazaron este acuerdo. Fueron bautizados como los acuerdos de Abraham y con esta firma el Estado de Israel comienza a tomar mayor protagonismo geopolítico en Medio Oriente y ahora también en el Golfo Pérsico. Los cancilleres de los Emiratos Árabes y Bahrein sellaron un acuerdo que sin problemas se lo atribuye el actual mandatario de los Estados Unidos. En los jardines de la Casa Blanca se llevó a cabo esta jornada. We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Thanks to the great courage of the leaders of these 3 countries, we take a major stride toward a future in which people of all faiths and backgrounds live together in peace and prosperity. Respecto a los países árabes, hasta ahora Israel mantenía relaciones solo con Egipto y desde 1994 con Jordania. Sin embargo, ha ampliado su influencia penetrando en el Golfo Pérsico. Esto tras sellar los acuerdos de este martes. El presidente de Israel agradeció las gestiones, especialmente a Donald Trump. Blessings of the peace we make today will be enormous. First, because this peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately it can end the Arab-Israeli conflict. Pero ¿por qué todos estos países no tienen relaciones comerciales ni políticas? En la génesis de la pugna entre Israel y sus vecinos está el drama de los palestinos. La mayoría de los países árabes y también otros del Golfo rechazan al gobierno de Tel Aviv por su política de ocupación en tierras palestinas, la construcción de un muro en Cisjordania y la judaización de Jerusalén Oriental. Casi todas las naciones árabes mantenían un bloque unido del que ahora se bajaron los 2 países firmantes. Este acuerdo no es sobre paz, no es sobre las relaciones entre países. Lo que estamos viendo es una alianza militar que ha sido creada en la región y que podría ser un pacto entre países árabes, Israel y la OTAN. En las ciudades palestinas de Ramala, Hebrón y Jericó hubo protestas. Lo mismo pasó en la Franja de Gaza. Es que acá sienten que la actitud de los Emiratos y de Bahrein es una puñalada por la espalda a sus aspiraciones de convertirse en un Estado independiente. La normalización es una traición a la causa palestina y al país, y nosotros resistiremos y rechazaremos el restablecimiento de relaciones y este acuerdo. Las tensiones han ido en aumento en la zona. Israel denunció al grupo armado Hamás por el lanzamiento de este misil tras la firma de los acuerdos en la Casa Blanca. Desde Gaza respondieron que es lo mismo que han vivido ellos durante los últimos días. Es que el ejército israelí también ha bombardeado en varias ocasiones a la franja, según ellos en respuesta al lanzamiento
lanzamiento de globos con explosivos. En las calles de Tel Aviv hay bastante tensión. Los acuerdos de Abraham llegan en un momento de alta tensión, no solo entre los países mencionados, sino que también con el principal antagonista de Estados Unidos en la región. Es que Donald Trump advirtió a Irán que respondería con una intensidad 1000 veces mayor cualquier ataque proveniente de Teherán. De regreso a nuestro país, le ponemos una mirada a lo que está pasando en la economía. El 80% de los chilenos dice sentirse francamente agobiado con las deudas y con las cobranzas, sobre todo las cobranzas extrajudiciales. Andrés Vial con nosotros. Don Iván Núñez, ¿cómo le va? Las cobranzas extrajudiciales también, que van de la mano con las empresas de cobranza. Muchos chilenos que por el tema de la pandemia, por la crisis económica, lamentablemente han dejado de pagar sus créditos, las deudas se transforman en moras y esas moras en empresas de cobranza, después vienen los cobros extrajudiciales, que muchos ni siquiera saben lo que son. Vamos con la gráfica. O los límites, pues. ¿Cuáles límites? Y tienen límites también, porque el gobierno hoy día lanzó una plataforma para saber cuánto debo pagar. Mira, lo que tú decías, el 80% hoy día de la población se siente acosado por estas empresas de cobranza, que, aunque la ley la rige, igual te llaman a cualquier hora, cualquier día de la semana. Fin de semana incluido. Fin de semana incluido, aquí no hay ningún límite. Vamos con la segunda estación de esta gráfica. Lo que yo te mencionaba, 1 de cada 3 personas no sabe lo que son estas cobranzas extrajudiciales, que son todos los cobros añadidos cuando te llaman por teléfono, la empresa de call center, cuando te van a ver a la casa, todo te cobran, hasta el pasaje del Transantiago, la persona que te ve, todo te lo cobran en las cobranzas extrajudiciales. 1 de cada 3 personas no sabe y que también tienen un límite. Y vamos con el tercer punto, solamente este 2020 ya van 11.000 reclamos al CERNAC por este tema, el Servicio Nacional del Consumidor, un 10% más que el año pasado. Aquí lo importante y lo que lanzó hoy día el gobierno, Iván, y todos los que están en la casa, es una plataforma para que usted se pueda meter fácilmente en la página del CERNAC, ahí tiene un banner, para saber cuánto le pueden cobrar de cobranza extrajudicial, en un tema que puede terminar siendo una pesadilla. Lo vemos en la nota de Ignacio Atenas. Me llaman constantemente y a horas que son, de repente son irrisorias, incluso los fines de semana. Es una situación realmente desagradable. Desde hace 6 meses que el teléfono de Nelson no ha parado de sonar. Quedó cesante en marzo y las deudas se convirtieron en un dolor de cabeza y hoy se siente acosado por las empresas de cobranza. El problema de las deudas es una cosa agobiante. Deberían tener un poquito más de empatía y entender la situación por la cual estamos pasando. No es una cosa de que uno no quiera pagar. Hemos tenido que priorizar cosas y hay cosas que uno tiene que forzosamente dejar de pagar. Una situación que se repite, según cifras del CERNAC, un 80% de las personas se sienten acosadas por los constantes llamados. Esto realmente a uno lo agobia. Muy molesto, es muy invasivo, es de una falta de respeto enorme. La gente, como está, estresada con este problema que tenemos, más encima que lo estén llamando. Tienen derecho los consumidores a exigir que no haya hostigamiento, que no se incurra en las prácticas que sanciona la ley, que no sobrepasen los límites y que no correspondan a gastos efectivos. Pero la morosidad no solo trae problemas con el hostigamiento telefónico, de la mano llegan los cobros extrajudiciales que las empresas realizan por gastos como el envío de cartas certificadas, llamados, mensajes, entre otros, y que muchas veces son excesivos. Encarece aún más las deudas que uno, si yo debo 10.000 pesos, finalmente termino debiendo 25.000 por la morosidad, por los intereses y además el cargo de las empresas que se dedican a cobrar. Según la ley del consumidor, el cobro de los gastos de cobranza solo se pueden realizar transcurridos los 20 días de atraso de la deuda y tienen topes máximos. Por ejemplo, en el caso de que la deuda no supere los 287.000 pesos, se le puede cobrar de manera adicional un máximo de 9% del total de la deuda, un porcentaje que va disminuyendo cuando el monto total aumenta. Hay límites de gastos de cobranza que se determinan por la ley del consumidor y luego judicialmente es el juez el que aprueba las costas procesales o las regula de forma que el consumidor no pague de más cuando está con deudas morosas. Un ejercicio que muchas veces es complejo de realizar y que desde el CERNAC buscan simplificar a través de una calculadora en su página web. Con esta aplicación usted podrá saber el monto exacto que tendría que pagar cuando tuviera alguna deuda impaga. Nuestro primer deber es poder entender y transmitir el mensaje de que la relación entre empresas, sus clientes, tiene que ser una relación transparente, una relación amable, cordial, una relación justa.
Una herramienta que es bien recibida por Nelson, que asegura no tiene la información suficiente sobre estos cobros. Es un campo que desafortunadamente no nos educamos lo suficiente. Es bienvenido a que de alguna manera se nos informe al respecto. Calculadora que estará disponible en la página web del Cernac y que busca un trato justo e informado para quienes hoy están morosos. Las cobranzas que han aumentado su trabajo en esta época de pandemia. Otros cambios, sobre todo el consumo de los chilenos, tienen que ver con los detergentes. De acuerdo a cálculos de entidades internacionales, en América Latina, cerca más o menos, Iván Núñez, entre un 10 y un 15% del presupuesto de la casa se va en limpieza. Una importante proporción. Es muy importante. Exacto, es muy importante, limpieza total. Una importante proporción de ello se va en detergentes. Los detergentes son caros y ha aumentado, pero mucho durante los últimos meses, la venta de detergentes informales. Vamos con la siguiente gráfica. Obviamente que son muchísimo más baratos y es a lo que muchos chilenos ¿informales o de marcas menos conocidas? No, informales estamos hablando. El 50% de las ventas, de acuerdo a estudios de consumo hoy día, son marcas informales de las ventas de detergentes en nuestro país. Incluso, y hay 3 grandes marcas que están o ya están planeando dejar de producir detergentes en nuestro país. Justamente por esto, porque no les es rentable. Son más o menos 60, entre 50 y 60 marcas, muchas de ellas informales presentes hoy día en el mercado de los detergentes. Vamos con la siguiente estación de la gráfica. Mira, el precio, aquí está la clave, entre 60 hasta 80% más barato que un detergente de marca. La calidad... Ahí está el tema. Y también riesgo para la salud, para la piel. Y vamos con la siguiente parte de la gráfica. Esto es muy decidor. El 43% de la venta de detergente es en ferias. Tiene mucha relación con la informalidad. 35% en grandes cadenas de supermercados y supermercados regionales. 13% en almacén. 12% en distribuidoras. Pero me quedo con el número del principio. 50% de las ventas de detergentes hoy en nuestro país son detergentes informales. Y el efecto en el mercado es la siguiente nota. Hasta para lavar hoy el bolsillo lo siente. El golpe de la crisis económica ha llevado a que muchos hogares del país hoy recorten su presupuesto y busquen incluso nuevas alternativas en los detergentes. Hemos tenido que ir cambiando a otro tipo de marca más económica. De esto que venden en bidones, hija, porque es más económico y por lo menos encuentro que es bueno también. Las alternativas andan buscando más la gente, es súper bueno y barato. Compraba las más tradicionales, pero ahora compro el que viene en bidón, porque es más económico. De los detergentes tradicionales a los informales, y es que la diferencia de precio es considerable. Si bien no se venden en la misma cantidad, un litro de detergente tradicional puede llegar a costar 3.500 pesos, mientras que uno informal podría bordear los 500 pesos por la misma cantidad, o sea, un 85% menos del precio. Omo, Drive, Rinso, todos detergentes tradicionales y que forman parte de Unilever, dejarán de producir sus productos en el país. El motivo, el alza en el mercado informal de los detergentes. Principalmente nosotros hemos visto estas 60, casi 80 etiquetas. Hay un grupo de empresas que son formales, son emprendedores, son gente que está tratando de hacer las cosas bien, pero la mayoría lamentablemente son productos informales con rotulados que están inclusive en otros idiomas. Algunos detergentes en norma y otros no, pero la verdadera interrogante es si la calidad del producto es la misma. Al principio pensaba que no, pero con el uso me doy cuenta que sí, que son muy similares. Unos que no, pero hay algunos que efectivamente tienen bastante eficacia, así es que en temas de precio y calidad estaría bastante conveniente. Sí, es lo mismo, hija. Es la marca nomás lo que cambia. Calidad similar a los tradicionales, eso dice la gente, pero más baratos y accesibles. Sin embargo, estos podrían terminar saliendo caros. Los detergentes que se venden en ferias libres o estos detergentes de pequeñas empresas que están siendo consumidos por las personas actualmente tienen un porcentaje activo más bajo, ¿ya? Entonces, obviamente que el resultado no va a ser el mismo en comparación a los detergentes que se venden de forma tradicional. Me han dicho que hay un 70% de rendimiento al original. Venden un detergente que es más aguachento, no sé si lo arreglarán,
porque de repente venden bueno, de repente venden malo. Y no son solo problemas con la eficacia del producto. Un detergente informal también podría provocar irritaciones en la piel e incluso contaminación del medio ambiente. Por eso los expertos recomiendan en qué fijarse al momento de comprar. Habría que fijarse también en cómo es el aspecto del detergente. Un detergente aromático, un detergente más espeso, no necesariamente va de la mano con una calidad, con una eficiencia de lavado del detergente. El producto en sí tenga un rotulado que permite al consumidor identificar al fabricante, identificar las componentes del producto. La gente está prefiriendo alternativas más baratas y el precio de los detergentes informales es atractivo. Pero la poca información sobre su procedencia podría provocar que compre un producto que no funciona o, en el peor de los casos, nocivo para su salud. Los detergentes que está cambiando obviamente con la pandemia. La próxima discusión económica en cuanto a medidas, vamos a cambiar de tema, nos vamos a lo macro quizás, tiene que ver con los subsidios a la mano de obra. Esta jornada, Trabajando.com presentó un estudio de cuántas empresas van a acceder o quieren utilizar estos subsidios que va a plantear el gobierno. Te aseguro que la próxima semana. Bueno, yo Hacienda ha adelantado a que el tercer esfuerzo sería paquete económico relevante, tiene que ver con la reactivación de la economía. Exactamente, este es la segunda patita, que es la reactivación. Vamos con la gráfica, vamos con los números presentados por Trabajando.com. El 93% de las empresas, Iván Núñez, va a utilizar o utilizaría este subsidio al empleo. Más de 9 de cada 10 empresas, casi la totalidad, apuntarían a jóvenes, mujeres e inclusión, inclusión laboral, una ley que está con puntos suspensivos. Ojo que aquí es donde se ha producido la mayor merma en el mercado laboral. Ahí es donde se ha producido el efecto más brutal. La ocupación de las mujeres ha retrocedido 10 años. Estamos al mismo nivel del año 2010. Esto en tan solo 6 meses. Y aquí son 2 puntos fundamentales: retomar personal que está suspendido y contratar a nuevas personas. Esto es lo fundamental, más que personal suspendido, porque aquí recordemos que tenemos casi 2 millones de personas que han perdido sus empleos durante el último año. Y vamos con la siguiente gráfica para seguir desmenuzando los números. ¿Qué plazo le parece apropiado para este subsidio al empleo? Aquí los números también llaman la atención. Un 7% de quienes opinaron en esta encuesta de Trabajando.com, 3 meses. 55%, 6 meses. 37%, más de 6 meses. Corto, mediano y largo plazo. O sea, entre mediano y largo plazo está Pero el número está en que el 92%, casi la totalidad, de 6 meses para arriba. Lo que grafica, lo que refleja el impacto, la profundidad de esta crisis económica. Entrevistamos a la gente de Trabajando.com sobre este estudio. Escuchemos declaraciones. Consideramos que las ayudas estatales debieran enfocarse en recuperar o aumentar las vacantes laborales femeninas. Esto lo manifiestan empresas y trabajadores recientemente encuestados. Ahora, hay que tener presente que si no se resuelven prontamente los accesos en forma segura a los establecimientos escolares, estas ayudas no podrán disminuir la brecha de género que se ha generado por la pandemia en el mercado laboral. Lo decíamos, esta es la próxima discusión económica, don Iván Núñez, en cuanto a medidas, la reactivación de la economía, el subsidio a la mano de obra. Andrés Vidal, muchas gracias. Nos vemos, chao. Nos vemos. Nosotros aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. 5.000 allanamientos se han realizado en las cárceles chilenas durante la pandemia. Entre lo más decomisado, fíjese, aparecen las armas blancas de fabricación artesanal y las drogas. El último operativo se realizó en la expenitenciaría, hasta donde llegamos para conocer el trabajo realizado en los últimos meses. En el país hay 83 recintos penitenciarios que acogen a más de 47.000 personas. Siempre es un desafío controlar la población penal, hoy más que nunca, en medio de la contingencia sanitaria. Los protocolos son aún más exigentes, pero hay cosas que no se han detenido, así lo palpamos desde adentro. Allanamiento en las primeras horas de la mañana, despertar diferente en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocido como la expenitenciaría. Es el último gran operativo en pandemia, considerando que entre marzo y agosto se realizaron en promedio más de 800 allanamientos por mes. Los procedimientos de registro se deben realizar por razones de seguridad de manera obligatoria, con el objetivo finalmente de requisar, retirar, ¿cierto?, desde el interior cualquier elemento que pueda ser utilizado, ¿cierto?, contra la integridad física de internos o funcionarios.
Hay elementos que tienen prohibido su ingreso, aún así los internos se las ingenian para entrar o bien fabricar como armas hechizas. Con desechos o simplemente metales que sacan de sus habitaciones o espacios comunes, crean objetos que usan en riñas con otros reos. Hasta en zapatillas, las fórmulas son múltiples para quienes pretenden introducir estupefacientes. A veces logran pasar las barreras de seguridad, de ahí la importancia de los operativos. 1, 2, 3, 4, 5. Al interior de encomiendas, simulando la fabricación de pan, al interior de trozos de madera que han sido unidos con pegamento. La verdad es que el ingreso de elementos prohibidos va desde la falsificación de algunos productos, algunas gaseosas, e incluso al interior de algunas cavidades corporales de las personas. Las armas blancas pueden alcanzar incluso los 3 metros de largo. Las esconden en sus propias habitaciones. De hecho, son por lejos los elementos más decomisados. Mucho más atrás siguen las drogas, teléfonos y alcohol o líquidos no permitidos como perfumes. En total, de marzo a agosto, casi 25.000 elementos prohibidos han sido requisados. Prácticamente la mitad corresponden a armas hechizas que perfectamente pueden afectar a los gendarmes. En las torres y en los patios andan alrededor de 300 internos y trabajan 2 funcionarios. Y es un peligro constante el personal de gendarmería. Han debido hacerle frente a riñas masivas, motines, tomas de rehenes y como consecuencia de ello suman un total de 306 los funcionarios que han resultado lesionados de diversa consideración. Los episodios de intentos de fuga también han sido parte del panorama a combatir en la pandemia, ya sea de día o de noche, siempre alguien intenta pasarse de listo. Hasta ahora han quedado solo en eso, intentos. Y es que los primeros días de pandemia fueron difíciles en las cárceles, generó un ambiente de incertidumbre en los internos que muchas veces llegó a episodios de violencia. Hoy el escenario es un poco más diferente, así lo constatamos en el ingreso a la expenitenciaría, donde los protocolos se han intensificado, como así en los otros recintos del país. La cantidad de contagiados en materia de población penal son cerca de un poco más de 1.500 internos. En materia de funcionarios, más o menos 1.300 y fracción. Hemos invertido más de 3.600 millones de pesos en elementos de protección personal, llámese mascarilla, llámese guantes, antiparra, delantales, buzos completos, mucho alcohol gel, desinfectante en general. Lo que de cierta manera ha permitido descomprimir el ambiente tenso que hay dentro de recintos siempre complejos. Van más de 5.000 allanamientos en los últimos 6 meses. La tendencia indica que seguirán, así también advierten de Gendarmería. Y tras semanas de silencio, el secretario del Senado se refirió finalmente a la investigación en su contra, luego de ser sorprendido en un restaurante en medio de la cuarentena. Estamos con Kevin Felguera, que tiene los detalles desde el Congreso. Kevin. Sí, muy buenas noches. Fue pasada las 8 de la noche, una vez finalizada la sala de sesiones del Senado, cuando el secretario de esta corporación, Raúl Guzmán, finalmente rompe su silencio que había guardado durante varias semanas. Consultado primero por una investigación, una auditoría por cerca de 200 millones de pesos que se habrían pagado en exceso a más de 50 funcionarios, una investigación del diario El Mercurio. Pero, por cierto, se le consultó por esta polémica en la que se ha visto involucrado hace ya varios meses esta ida a un restaurante en medio de una pandemia, un restaurante en San Miguel. Se le consultó si efectivamente fue o no por un delivery, entendiendo que además las imágenes a las que tuvo acceso exclusivo Televisión Nacional de Chile daban cuenta que él salió de ese lugar 1 hora y media después de haber arribado sin libros y sin un delivery, tal como decían las primeras versiones. Estas fueron las palabras del secretario del Senado, Raúl Guzmán. Sin duda, y yo comparto lo que ha señalado la señora Presidenta del Senado, es una situación que genera incomodidad no solamente para ellos, sino que también genera incomodidad para mí por la forma en cómo se han presentado estos antecedentes. Nadie me ha sugerido renunciar al cargo. En segundo lugar, tampoco he pensado en renunciar al cargo. Acá yo he asumido un compromiso con la corporación. Llama la atención es la forma como se han ventilado estos antecedentes. Mi abogado me ha señalado que la semana pasada
efectuó una presentación ante la Fiscalía Nacional haciendo presente esta situación. Se esperaba, de hecho, que en estos días la Fiscalía, el Ministerio Público, diera a conocer la resolución de esta investigación, si es que lo formalizan o no por esta situación que además ya fue multado por parte de la Seremía de Salud con 2,5 millones de pesos, una multa a la que pudo haber apelado el propio secretario del Senado, Raúl Guzmán, algo que, por cierto, el propio Guzmán lo decía, ha generado incomodidad no solo en los senadores, sino que también en su propia persona. De esta manera, entonces, rompe el silencio el secretario del Senado a la espera de ver qué es lo que sucede en la investigación de la Fiscalía en este bullado caso. Bien, Kevin, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y hoy se realizó en México el esperado sorteo simbólico del avión presidencial organizado por el gobierno. Si bien la lista de premios no contempla la aeronave, todo lo recaudado será invertido en la lucha contra la pandemia. Número 5.349.161. 5, 3. Fue el primer número ganador del sorteo especial número 235, popularmente conocido como la rifa del avión presidencial. El gran premio no es la aeronave, como lo dice su nombre, ya que en febrero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la recompensa del sorteo será dinero en efectivo. 100 boletos serán los ganadores de 720 millones de pesos chilenos cada uno. Esta rifa empezó a las 6 de la tarde hora chilena y fue transmitida en vivo por el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional de México. Hoy nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos muy orgullosos del pueblo de México, porque este sorteo será con ellos, será para ellos y sobre todo para la salud de todas y todos los mexicanos. El sorteo simbólico del avión es una promesa que hizo AMLO durante su campaña presidencial, una promesa de austeridad. El Boeing 787 Dreamliner, según ha sostenido el mandatario, es una muestra del exceso de gastos que tenían sus antecesores en el cargo. Soy republicano, el poder es humildad. Estos parecían reyes, miren los lujos que se daban. López Obrador nunca utilizó el avión, que cuenta con una cama tamaño king, baños recubiertos de mármol y hasta una trotadora eléctrica, y que actualmente significa un enorme gasto de mantenimiento para el Estado. Estamos acabando con un símbolo, ese símbolo de la desigualdad, ese símbolo de la corrupción. Para el sorteo se emitieron 6 millones de billetes con un valor equivalente a unos 18.000 pesos chilenos cada uno, pero un 20% de esos tickets no fueron vendidos. Según el gobierno, todo el dinero recaudado será destinado a comprar equipos médicos para enfrentar la pandemia. Creo que nuestro presidente, creo que lo debemos apoyar en todo, no solamente comprando el boleto de avión. A ver cómo nos va y para ayudar a la situación. El avión presidencial seguirá en manos del gobierno mientras aparezca un comprador que ofrezca los 130 millones de dólares en el que fue tasado. Las ganancias del sorteo buscan solventar los gastos de la pandemia y enfrentar una recesión económica que no se veía desde los años 30. Puede ser la última imagen de Arturo Vidal en el complejo deportivo de Barcelona, en España. Dicen que fue a sacar sus cosas y a despedirse de sus excompañeros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. Este miércoles debería viajar a Italia para cerrar su fichaje ya, definitivamente, por el Inter de Milán. Contrato de 2 años con opción de una tercera temporada. Así el Rey arranca su destino y su regreso al calcio italiano. Y esta es la última imagen de Arturo Vidal como jugador del Barça. Imagen captada de la mañana catalana. Algunos foto y algunos aplausos para el chileno al salir de las instalaciones del Barça. Último día del Rey en Barcelona. El cuadro culé ya despide a Vidal, que alcanzó a estar 2 temporadas en los blaugrana. Así se refirió este martes el secretario deportivo culé sobre el caso del chileno. Quiero aprovechar a hablar públicamente para dar las gracias a Arturo por todos estos 2 años que nos ha dado. Es un chico extraordinario, con un corazón y una entrega enorme, y un jugador que ha sido muy importante también. Ha sido
jugador importante en el grupo, ¿no? Con esa energía que él transmite. Últimos trámites, la despedida de sus compañeros, seguramente con un abrazo de Lionel Messi. El adiós que debía concretarse con el viaje del Rey a Milán para realizarse los exámenes médicos con Inter. Cuestión de minutos que tenga que aparecer porque va a cruzar esa puerta aproximadamente sobre las 4 de la tarde. Que en media hora sale su vuelo privado en dirección a las oficinas del Inter de Milán porque allí le están esperando para firmar su nuevo contrato. Es el aeropuerto de Barcelona. Ahí estaba la expectación de la prensa que sigue al cuadro culé. Lo cierto es que ese viaje no se realizó este martes. Vidal sigue en Barcelona esperando la luz verde para trasladarse a Italia. Si un jugador se quiere ir o si lo quieres vender, búscale un equipo, pero no lo diga. Por el momento, los abogados de ambos clubes están redactando el contrato que ligará a Vidal con el cuadro lombardo por las próximas 2 temporadas y con una tercera conversable. Es cierto, no puedo negar de que León se está en un proceso de negociación que no está cerrado, por lo tanto, no está cerrado, no puedo confirmar ningún tipo de cifras ni de acuerdo. Este miércoles sí debería viajar Arturo Vidal a Milán para dejar en el pasado su periplo en Barcelona. Al Rey le preparan su trono en el Inter. Dejará Barcelona, que fue su casa por 2 años, para ahora viajar a Milán, donde tendrá una nueva vida el Rey Arturo, quien intentará seguir luchando por sus sueños en otra de las hermosas ciudades del viejo continente. Milán, la ciudad de la moda, será la nueva casa de Arturo, un lugar donde se conjuga la historia y la modernidad. El fabuloso y emblemático estadio Giuseppe Meazza será el escenario donde el chileno mostrará su repertorio. Y acá, en el Clubhouse del Inter, será el lugar donde el Rey descanse y se prepare para los trabajos con Antonio Conte, sus compañeros, pero también con su competencia. La que talla de rigore, ¡el gol! Gagliardini, que señala el gol. Él es Roberto Gagliardini, volante italiano de 26 años con mucho gol y que se ha ganado la confianza del técnico lombardo. Nicolo Varela, de 23 años, es otro de los mediocampistas nerazzurri, al igual que el croata Marcelo Brozovic, uno de los jugadores que más kilómetros recorrió en el calcio en la última temporada. El encargado de armar el juego, recuperar, empujar y asistir. Un polifuncional, al igual que Arturo. Por primera vez en Europa será compañero de Alexis Sánchez, el mismo que se lució este martes con 2 asistencias en la goleada del Inter ante el Lugano. Me he trovado una familia, un staff. Y aquí probablemente Arturo Vidal encuentre su hogar en el hermoso lago di Como, situado a 80 kilómetros de Milán y en donde viven varios futbolistas que militan en el calcio. Pero si hay alguien que muere de impaciencia por su llegada, ese es Antonio Conte. Él fue quien luchó e insistió incansablemente a los dirigentes lombardos para que contraten a Arturo. Ahora es cuestión de horas para que el Rey comience una nueva vida en Milán. Y revisamos imágenes del amistoso que jugó el equipo de Alexis Sánchez, que jugó todo el primer tiempo contra el Lugano. El Inter ganó por 5-0 y que comenzó así, con Dalbert, el brasileño, los 4 minutos del primer tiempo. Buena actuación de Alexis Sánchez. Herzeg, el húngaro, 35 para el segundo del cuadro lombardo, que juegan amistosos, se está poniendo bien físicamente. Ese es el pase de Alexis Sánchez para que Lautaro Martínez, una de las joyitas del mercado que no se sabe dónde va a ir, que dicen que el Barcelona, que el Real Madrid, lo cierto es que sigue haciendo goles por el Inter. Nuevo pase de Alexis a Lautaro a los 42 para el 4-0 del Inter. Luego cambiaron a todo el equipo y en el segundo tiempo, recién iniciado, tras esta falta a Lukaku, el propio Romelu Lukaku anotará la 5ª cifra del Inter, que jugará el sábado amistoso ante el Pisa en San Siro. Seguramente todavía no llegará Arturo Vidal para esa cita. Claudio Bravo tuvo un debut triunfal con el Real Betis. En España destacan su juego con los pies tapadas y sobre todo su liderazgo. Pellegrini lo eligió para que el chileno fuese fundamental en el regreso del Real Betis a las ligas mayores allá en España. Todos tienen claro que un equipo necesita un líder.
Pero, ¿qué es un líder? La Real Academia de la Lengua en una de sus definiciones responde: persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una competición deportiva. El Betis de Pellegrini ya tenía a su capitán, pero ahora le faltaba liderazgo en cancha, algo que definitivamente encontró en Claudio Bravo. Además es un portero que transmite mucha seguridad a los defensas, que habla mucho. Y el ex capitán de La Roja lo demostró en su primer partido, donde respondió a las exigencias del jefe. Yo creo que va a ser muy importante en el orden futbolístico, en el aspecto ofensivo que tengamos. Además, la prensa hispana, que le hizo un seguimiento en su debut, hizo hincapié en una de las grandes virtudes de Bravo: un centrocampista entre palos. Un portero que manda, que ordena, que tiene buen juego de pies. Pero un arquero está hecho para tapar, y ahí obviamente el chileno también respondió. Pero ante todo, un portero. Con 0-0, una parada que vale un partido. Y quizás mucho más, porque incluso sus rivales se acercaron a felicitarlo. Así que nos vamos felices a casa. Debut y triunfo del Real Betis con un Claudio Bravo a gran nivel y un liderazgo a toda prueba. Contento porque el primer apretón fuerte. Y Colo-Colo regresó a los triunfos en la Copa Libertadores. El Cacique venció a Peñarol en el redebut de la Copa en el Estadio Monumental, pese a comenzar perdiendo con el gol de Facundo Pelistri para Peñarol en el primer tiempo. Los dirigidos de Gualberto Jara dieron vuelta el marcador con los tantos del Gaby Suazo a los 51 y el penal del eterno, el goleador, el hombre de 40 años, Esteban Paredes, a los 62. Con esto Colo-Colo quedó en la segunda posición del Grupo C, al igual que Atlético Paranaense con 6 puntos. Wilstermann y Peñarol se quedaron con 3 unidades. Los salvos juegan la siguiente fecha ante los brasileños el 23 de septiembre. Escuchamos declaraciones tras la victoria del cuadro popular en la Copa Libertadores. Muy importante, ¿no? Especialmente por el tema de la Libertadores. Partido muy importante, ganar de locales siempre prioridad, ¿no? Lo hicimos en un partido difícil, ante un rival difícil, y a la vez esto nos alienta a seguir también mejorando en la competencia local. Regresamos a la Copa Libertadores porque Boca Juniors viajó a Asunción, Paraguay para jugar su partido ante Libertad. El problema es que muchos de sus jugadores tuvieron COVID, lo cual obligó a la Conmebol a cambiar un poquito el reglamento y se generó esta batahola. Mire. Volvimos, regresamos. Y hay 12 jugadores de Boca que dieron positivo. Algunos tienen más de 14 días y algunos tienen menos de 14 días. Mirá, yo no sé qué puede pasar. Es la polémica que remece la Libertadores. Boca y su viaje a Paraguay, en pandemia y con un plantel tocado por el coronavirus. Tras sufrir 19 contagios y a pesar del reglamento por COVID que impide a un jugador positivo disputar el torneo, la Conmebol y el Ministerio de Salud guaraní autorizaron su ingreso al territorio paraguayo. No, estos jugadores, para ponerlo en términos sencillos y concretos, son jugadores recuperados, o sea, son personas recuperadas. El que recibe es el que no admite, eso fue lo que dijimos, que no admitía que ingresara al país. Es un tema de Paraguay, no de Argentina. Palabras y autorización que desató de inmediato la indignación del rival de Boca, Libertad, que pide aplicar el reglamento. El reglamento es claro y dice que lo que dan PCR positivo no pueden jugar. Boca aterriza en Asunción, entró a Paraguay, listo, ya se terminó la historia. Me parece insólito que pueda disputar un deporte de alta competencia. Me parece que por su salud. O nos mintieron. Los paraguayos además enviaron una dura carta a la dirigencia de Conmebol y aunque se presentarán en el campo de juego, lo harán bajo protesta. Para un jugador de fútbol, en este caso, de cualquier jugador profesional de alto rendimiento, a mí me parece que en realidad tendrían que ser 3 semanas de que dio positivo. Ahora surgen interrogantes. ¿Qué pasará en los otros países ante una situación similar de algún equipo con COVID que pida ingresar a sus fronteras? Si no fuese Boca Juniors, ¿se habría actuado de la misma manera?
El partido entre Libertad y Boca se jugará este jueves, si la autoridad no cambia de parecer. Y vamos ahora al Tour de Francia, 164 kilómetros de distancia para la victoria del Lennart Kama, que se impuso en la etapa 16 en Francia por delante del ecuatoriano Richard Carapaz. La clasificación general continúa sin cambios, ya que Primoz Roglic del Jumbo-Visma sigue siendo el líder. El pelotón enfrenta mañana el regreso a la alta montaña con una subida de cerca de 2.000 metros. Interesante, está muy pero muy bueno el Tour de Francia. Y con esta imagen finalizamos deporte, pero vamos a una pausa comercial. Continúe usted informándose con Iván en 24 Horas Central. Que esté muy bien. Buenas noches. Le contamos que 2 ataques incendiarios que ocurrieron en pleno estallido social lograron identificar a los supuestos responsables. Se trata del incendio en la Universidad Pedro de Valdivia y el ataque al pórtico de Vespucio Norte en octubre. 8 de diciembre del año pasado, y así lucía la fachada de la casa Schneider Hernández, monumento histórico y sede de la Universidad Pedro de Valdivia. Uno de los autores del ataque incendiario, según Fiscalía, Alejandro Carvajal Gutiérrez, sorprendido por personal de Carabineros de Civil arrojando líquido combustible a cortinas del interior de la casa de estudios. Joven de 19 años que durante la jornada de este martes fue declarado culpable por el delito de incendio frustrado. Nos encontramos conformes porque el tribunal con la prueba de cargo que se ha rendido, dado por acreditados los hechos que en su oportunidad formaron parte de la acusación que realizó el Ministerio Público. Desde Fiscalía solicitaron 5 años de presidio efectivo, mientras que desde la defensa adelantan que buscarán una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Creemos que vamos a revisar esta sentencia y vamos a tratar de probar nuestra tesis de la prueba ilícita en los tribunales superiores o en su efecto en los tribunales internacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia final la sabremos el próximo 22 de septiembre. Incendio que se suma a otro delito ocurrido en el marco del estallido social y que ya tiene detenidos a sus presuntos autores. Estamos hablando del ataque al pórtico del kilómetro 18 en la autopista Vespucio Norte. ¡Hijos de la perra! Los protagonistas, 2 mayores de edad. La clave, este video que compartieron en redes sociales mostrando el paso a paso del ataque. Ambos fueron detenidos en un operativo de la Policía de Investigaciones y entregados a la justicia. Los imputados se coludieron aquel día, concurrieron hasta el pórtico Lanchile, ubicado en el kilómetro 18 de Vespucio Norte, y con elementos incendiarios atacaron el portal y produjeron distintos tipos de daños. Y van a ser puestos a disposición del juzgado de garantía por el delito de incendio y daños calificados. 2 ataques que hoy, a casi un año del estallido social, logran ser resueltos. Uno con un veredicto de culpabilidad y el otro con 2 detenidos formalizados. ...24horas.cl. Atención con lo siguiente, el Servicio de Impuestos Internos aprobó más de 1.300.000 solicitudes para obtener el préstamo solidario creado por el gobierno. Todo esto en el marco del plan de protección de la clase media. Usted puede conocer los requisitos y la forma de tramitarlo ingresando a nuestro portal 24horas.cl. Y en estas fiestas patrias te queremos invitar a la solidaridad y agradecer, por supuesto, a aquellas personas que nos han inspirado. Junto a Conecta Mayor de la Pontificia Universidad Católica queremos ir en ayuda de las personas mayores que hoy más nos necesitan. Usted lo sabe, se lo hemos dicho, faltan solo 3 días para que juntos digamos ¡vamos chilenos! El 18 y 19 de septiembre. Ahora sigue junto a nosotros, ya llega Fuerza de Mujer. Que tenga buenas noches.